Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de su asignatura de procesos aduaneros. Bueno, para el día de hoy vamos a hablar de un tema, de unos, bueno, diferentes documentos que se utilizan para realizar los procesos de exportación, ¿no? Entonces, ahí, dependiendo del tipo de actividad, ya hemos leído la normatividad, ¿no? Y hemos entendido que hay algunos productos que dependiendo de la característica, de las condiciones, del tipo de destino, pues tendrán que aportarse una serie de documentos en relación a cada una de esas características pues, que mencionamos, ¿no? Y la idea es por ir hacer una identificación, ¿cierto?, de cada uno de esos documentos en relación a los diferentes aspectos en los cuales pues se pueden utilizar. En esta diapositiva, en esta primera diapositiva, estamos viendo realmente los documentos base que se utilizan en relación a a cualquier tipo de exportación, por lo menos lo que corresponde a la factura comercial, a ese listado de empaque, al mandato aduanero, a la carta de responsabilidad, al certificado de existencia y representación legal, ¿cierto? La fotocopia de la cédula, el RUT, el certificado de origen, ¿sí? La declaración de importación, si es que en algún momento hubo nacionalización y es una reexportación, ¿cierto? Y en ese sentido, cuando se dan esos conceptos de reexportación, entonces identificar claramente cuál es la modalidad de esa reexportación, ¿cierto? Como ya lo miramos en clase anterior, cuáles son las características, si es por garantías, si es por eh, eh, ay caramba, se me escapa. Si es por ensamble, mantenimiento, bueno, cualquiera de esas diferentes características que puedan estar dadas en relación a ese concepto de reexportación, ¿cierto? Entonces, pero digamos que en ese sentido, bueno, y si es una si es una exportación definitiva, ¿no? También, obviamente. Entonces, pues esos son cada uno como de los diferentes documentos. Vamos aquí a mirar algunos aspectos también relevantes, vamos a mirar algunos, no solamente mirar el documento, ¿sí? Bueno, en la clase de hoy no solamente vamos a mirar el documento, sino también vamos a ir a las diferentes páginas, tanto de la DIAN, bueno, aunque la mayoría son de la DIAN, ¿cierto? Sí, realmente la mayoría son de la DIAN digamos, mostrar cada uno de esos diferentes aspectos. También vamos a entrar a los simuladores de LexComex para mirar allí también la forma en que se elaboran dos tipos de documentos en relación a lo que vayamos viendo, ¿cierto? Entonces, pues bueno, muchachos, entremos como en materia en la visualización de cada uno de estos diferentes aspectos. Bueno, entonces empezamos con el primer documento, que es la factura comercial, ¿cierto? Recientemente nosotros, bajo la normativa colombiana nacional, se han incorporado un concepto nuevo que es la facturación electrónica, ¿no? Y esa facturación electrónica pues tiene, además de una serie de, ¿cómo se dice? Procesos o preregistros a través de la respectiva página de la DIAN, tendrá que también cumplir con unos requerimientos también, ¿no? Entonces, tenemos ese concepto, ese código QR, ¿sí? Venga, hacemos un acercamiento aquí a la factura, ¿no? Acá, acá. Bueno, entonces, tenemos el código QR, ¿sí? Que también, pues, hace parte también de esos, ¿cómo es que lo mencionan en la DIAN? Registros, caramba, se me escapa. Eh, ese código QR verifica la autenticidad de ese documento ante la respectiva autorización que debe entregar la DIAN, ¿no? Acuérdense que cuando se empieza con esta normativa, se establece que
cada uno de los documentos que emita una organización, una empresa nacional legalmente constituida en Colombia, debe tener una autorización tanto de la persona que recibe, o sea, el comprador, ¿sí? Como también del organismo de control, que para nuestro caso es la DIAN. Y todo esto se hará de manera electrónica, ¿no? En tiempo real, ¿sí? Entonces, digamos que existen dos condiciones fundamentales para que la factura eh, bajo esa normativa colombiana, pues sea legal, ¿no? Y básicamente corresponde a que tengan el código QR y el código QF. El código QR es este, el que vemos aquí en esta parte superior, y que tiene una serie de algoritmos, bueno, en relación a esas nuevas disposiciones y tecnologías, ¿cierto? Y está el código QF, que es este alfanumérico en la parte inferior. ¿Mm? Allí el código QFE, correcto, y el código QR. Hay otro que es el código CODE, pero bueno, ese es con tema de relación a el decreto con el cual se hace el establecimiento de esa facturación. Entonces, importante. Entonces, de igual manera, ¿no? Debe contener, digamos, esa información importante, relevante, lógica, ¿cierto? O sea, los datos de la empresa que emite la factura, el NID, dirección, teléfono, bueno, todos esos datos de ubicación, ¿sí? Adicionalmente, debe detallar claramente cuáles son los elementos o los aspectos que se están declarando o que se han vendido, ¿sí? Que se están vendiendo, así como la información de la empresa o la persona que está haciendo la compra. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, pues tendrá que aportar esta factura como parte de la documentación en un proceso de exportación, ¿cierto? Eh, pues obviamente lo tendrá que entregarlo en la ventanilla BUCE. No sé si la autoridad aduanera en algún momento lo llegue en el proceso de exportación, tendrá que pedirlo de manera física, pero pues finalmente este será uno de los documentos que tendrá que aportar vía PDF a través de la ventanilla única de comercio exterior, ¿vale? Bueno, eso es lo que corresponde a la factura. El packing list, que corresponde a esa relación de cada uno de los diferentes aspectos o características eh, eh, que se encuentran o que se están exportando, ¿cierto? Entonces tendrán una serie no sé si se maneja una referencia interna, las características de ese producto, si se lleva dentro de cajas o de costales, cuántas unidades harán o integrarán esa caja o ese costal, cuál es el peso individual de cada de esas cajas o de esos costales o de esos bultos. Bueno, el mayor grado de información que se pueda entregar, ¿sí? O que se pueda registrar por cada uno de los ítems que se están yendo allí, ¿no? Que se están exportando. No sé si estamos llevando a partir de, no sé, estamos enviando 100 cajas, ¿sí? Con diferentes, de un producto. Y en esas 100 cajas, pues cada una tendrá un código de barras, tendrá una serie de aspectos que la identificarán claramente. Si se puede relacionar en ese packing list, claro, indiscutiblemente, ¿cierto? ¿Qué más podríamos relacionar en ese documento? No sé, bueno, aspectos que sean relevantes en los cuales se puedan, digamos, consignar en dicho documento, naturalmente. El destinatario, ¿sí? Eh, ¿Qué más? El destinatario, bueno, todos aquellos aspectos que de una u otra manera podamos describir y contemplar dentro de ese documento para facilitar precisamente la verificación tanto de la persona que está haciendo, tiene varios propósitos, ¿no? Tiene múltiples propósitos este documento, porque finalmente va a permitir a la autoridad aduanera, al momento de hacer la inspección visual, ¿sí? Porque pues van a tener que revisar, pues determinar si en la caja número tal de referencia tal, pues contiene tales condiciones y tales características. Y si es así, si es a criterio también de la autoridad
aduanera, pues poderla destapar y validar que la información que está relacionada en este documento corresponde a la realidad a esa realidad física de esa mercancía, ¿no? Entonces, ahora, eso es por parte de la autoridad aduanera. En parte en relación a la actividad logística, ¿sí? A las personas que están haciendo pues el traslado de mercancía o bajando la mercancía del camión para llevarla y acomodarla en el muelle o para hacer una verificación de conteo quizás ya dentro del barco, bueno, qué sé yo, o dentro del mismo contenedor, qué sé yo, poder tener la posibilidad de hacer la validación también, ¿no? Identificar, hacer la identificación de la caja que corresponda y que sí, que ese consecutivo de cajas o de seriales dentro de esas cajas corresponden en efecto a ese pedido, ¿no? O a esa factura de venta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se puede dar todas esas condiciones y características que le permitan a todas las personas que de una u otra manera van a tener contacto con esa mercancía, con esos embalajes, pues tener la posibilidad de tener un checklist, ¿cierto? Y validar qué es lo que de una u otra manera se pueda identificar, ¿sí? O facilite esa identificación. De otro lado está el otro documento que es supremamente importante, que es el mandato aduanero, que es ese documento, ese contrato que se firma entre las partes, entre las dos partes. ¿Cuáles partes? Entre la empresa que hace la importación, ¿sí? O la exportación, ¿sí? Y la agencia de aduanas autorizada para llevar a cabo el cumplimiento de esos objetivos, ¿sí? Entonces, la DIAN, digamos que en su página, a través de ese enlace, si es un documento para descargar, eh, propone un modelo pues como estándar, ¿sí? Y pues vamos a verlo, vamos a ver nuestro contrato de mandato aduanero. Entonces, a ver, miramos, vamos a cerrar aquí un poquitico. Voy a cerrar un momento, muchachos, el video para optimizar el ancho de banda, ¿vale? A ver, miramos. Bueno, ok, listo, perfecto. Y entonces, eh, si no están viendo, por favor me avisan, ¿vale? Me avisan. Entonces, este es el modelo de contrato, de mandato aduanero que propone la DIAN en relación a esa autorización que se da para llevar a cabo los procesos de exportación y demás, ¿cierto? Entonces, aquí se dan, digamos, como todos digamos, la configuración de la información relevante para llevar a cabo el respectivo proceso, ¿cierto? Entonces, aquí se da un poder, ¿sí? Amplio y suficiente para que la persona o a la agencia de aduanas pues pueda llevar a cabo ante la autoridad correspondiente las respectivas declaraciones, la presentación de los documentos que sean necesarios, de adelantar o llevar a cabo los procedimientos que sean requeridos para legalizar, mejorar, optimizar el respectivo trámite que se está haciendo, ¿no? Entonces, además, como un buen contrato, pues claro, naturalmente tendrá se establecerá condiciones de tiempo, ¿sí? Y de alcance, ¿sí? En relación a la actividad que se está llevando a cabo, ¿no? Acuérdense que nosotros hablamos ahí, bueno, claro que estamos hablando de, de documentos para exportación, ¿cierto? Entonces, en la medida en que, pues, mayor tiempo, digamos, digamos que se llegue a presentar un inconveniente, una dificultad en la documentación aportada, acuérdese que nosotros veíamos en la normatividad, en los reglamentos de la ventanilla única de comercio exterior, que conceptos de exportación tendrá hasta 2 días para poder resolver cualquier inconsistencia a través de la ventanilla.
¿cierto? De no cumplirse con esos dos trámites, tendrá que volver a realizar la radicación y demás. Pues bueno, eso implica tiempo y es un tema que a veces hasta es harto, porque tiene que volver a diligenciar toda la información que solicita o que requiere el proceso de la ventanilla única, ¿no? Y se acuerdan cuando estábamos mirando en clase, que pues finalmente pues no pudimos acceder a la ventanilla, pero hicimos un ejercicio de simulación a partir de eh, procesos anteriores y mirábamos y copiábamos como esos pantallazos y finalmente es un tema que es dispendioso, de cuidado, engorroso quizás, ¿sí? Por calificarlo de alguna manera. Y pues claro, naturalmente. Entonces, es por eso es que se hace importante hacer la aclaración de la temporalidad del documento, ¿sí? Es muy, muy importante hacer esa aclaración, ¿no? Porque pues tampoco puede quedarse ahí un mes, mes y medio sin hacer el proceso de exportación, ¿no? Entonces, tiene cierta limitación en la configuración en esa configuración espacial. Bueno, entonces, ya mirando como ese ejemplo o ese documento que nos propone la DIAN, como parte de de esos poderes especiales que se le entregan a esas organizaciones o esas empresas, está otro documento también que es supremamente importante, ¿sí? Y pues realmente por la configuración a quién está dirigido, ¿no? A la Dirección Nacional de Antinarcóticos de la policía, ¿no? Y allí esa carta hace, digamos, como una presentación o es una declaración, ¿sí? En la cual se certifica que la actividad o el producto o los productos que se están enviando al exterior, ¿sí? Se encuentran dentro de esa normativa establecida y que adicionalmente no se está generando ningún acto ilícito o por fuera de la ley, ¿no? Entonces es como dar fe de esa característica, de esa condición. Entonces vamos a mirar, perdón, vamos aquí a mirar un momentito. Quiero mostrarles el ejemplo que tenemos acá propuesto, ¿sí? Y más o menos el texto debe decir lo que está compuesto aquí en este documento, ¿sí? Entonces, que no hay mercancía ilegal. Lo que les digo, en términos generales es eso, ¿no? Que no se está incumpliendo la normativa en orientación a esa legislación, que no se están incumpliendo las normas, que todo está dentro de ese contexto de ley y que por lo tanto se hace ¿cómo se dice? Penalmente responsable o jurídicamente responsable de cualquier situación o anomalía que se lleve a presentar en la correspondiente verificación o en esa revisión que indiscutiblemente hace la Policía Nacional, ¿no? La autoridad competente en ese aspecto, ¿no? Entonces, y que adicionalmente pues da la autorización para que se haga la revisión de esa mercancía y demás, ¿no? Pues vuelvo y le digo, este es un modelo, más o menos, pero pues digamos debe contener esos diferentes elementos que acabo de mencionar, ¿no? Igual, este modelo de carta también se propone en la ventanilla UCE, ¿sí? Allí hay un espacio, hay un registro donde se debe radicar este documento y donde se puede generar el, el documento imprimible, ¿sí? Entonces vamos a ir entonces veamos en la ventanilla, vamos a la ventanilla, ¿cierto? Vamos a la página, ¿sí? Entonces, esta es este es el enlace a través del cual se va a hacer el registro de la carta, ¿sí? Mire, la ventanilla BUSE, ¿no? Pero allí, pues digamos que aquí no podemos hacer un ejemplo, un ejercicio en tiempo real, porque pues finalmente las instrucciones son claras, ¿no? Entonces, solo deben hacer registro de aquellos exportadores que vayan a presentar o actualizar información. Eh, por lo tanto, en este momento, pues no tenemos esa condición
en tiempo real, por lo tanto no podemos hacer ese registro, ¿sí? Entonces, hay un instructivo, hay una forma de cómo, hay un paso a paso de cómo hacer ese registro ante la ventanilla de la Policía Nacional para indicar o hacer la, el registro de esa carta, ¿vale? Entonces, vean, ventanilla buce, que realmente si lo miramos desde la ventanilla, desde la buce.gov.co, realmente va a corresponder acá, ¿cierto? Va a corresponder a este enlace donde se hará ese respectivo registro, ¿vale? ¿Mm? Bueno, bueno, esa es la carta de responsabilidad. Entonces ya llevamos la factura, ya hemos, digamos, ya hemos hecho como ese resumen sencillo, ¿sí? Muy rápido, pues de la factura, del check-in, de la carta de responsabilidad y del mandato. ¿Mm? Eh, Ahora está el certificado de Cámara de Comercio o de existencia y representación legal. Allí creo que ese aspecto ya lo habíamos aclarado en otra clase anterior, donde se hacía énfasis en en esa característica o incluir dentro de la actividad social, la actividad de ese objeto social, la condición de exportador o de importación, según sea el caso, ¿no? Para que pues finalmente pues se pueda de una u otra manera llevar a cabo el proceso de exportación. Si definitivamente la empresa, lo habíamos dicho también, ¿no? Si la empresa no tiene, no hace esa inclusión, ese registro dentro de ese objeto social, pues tendrá que hacer la respectiva corrección ante pues su Cámara de Comercio, ¿sí? Y en el RUT también para poder llevar a cabo o participar dentro de la actividad, ¿no? Poder llevar a cabo su respectivo registro de exportación. Otra también, ya habíamos hablado del RUT, ¿sí? Habíamos mencionado cuáles son esos campos que de una u otra manera deben aparecer al momento de registrar o cuáles son los campos que se deben diligenciar al momento de hacer el registro en el RUT, ¿no? Eh, el primero de ellos, eh, cor- con relación a la pertinencia en relación a importación o exportación dedicado a esa actividad, entonces debe colocarlo en la casilla 53 cuando se establecen los diferentes códigos o esas responsabilidades o atributos que debe tener como organización y responsabilidades ante la misma DIAN, entonces se colocará el código número 10 como un obligado aduanero. ¿Mm? Y cuando ya se coloca, cuando se hace ese registro, la activación de ese código, el mismo sistema, porque acuérdense que este root lo generamos en línea, ¿cierto? Y en la medida en que se va diligenciando y en la manera en que se van estableciendo los diferentes códigos o las actividades, se irán generando la activación de las subsiguientes casillas para poder seguir con su respectivo diligenciamiento, ¿no? Cuando se hace se escoge o se selecciona la condición 10 de obligado aduanero, pues ya tendrás aquí que establecer cuáles son esas condiciones como obligado aduanero, o como exportador o como importador, ¿cierto? Para nuestro caso, pues los dos ejemplos, ¿no? El 22 y el 23. ¿No? La forma, el tipo, las características y condiciones que tiene para ser obligado aduanero, los modos. En este, ahí sí se me olvida un poquitico, realmente se me escapa, pero como el formulario que se diligencia en Muisca, porque finalmente el RUT se diligencia a través de la plataforma Muisca, nos va a presentar cuáles son esas diferentes opciones, ¿no? ¿Sí? Cuáles son los campos y las condiciones y características que se deben digitar al momento de llevar a cabo ese proceso de exportación. En este momento se me escapa, muchachos. Pero bueno,
creo que ya lo habíamos hecho, ¿no? Nosotros no habíamos, no pudimos hacer el root finalmente. Creo que fue por razones de tiempo, no tuvimos forma de poderlo diligenciar. Pero bueno, digamos que el formulario es muy intuitivo, ¿cierto? Y pues al ser tan intuitivo, pues nos entrega toda la información y nos permite hacer las posibles selecciones para poder determinar y seleccionar pues los diferentes campos adecuadamente. ¿Mm? Bueno, ese sería también el root donde todos estos documentos que de una u otra manera hacen referencia a la actividad de importación o exportación. Claro, aquí hay un tema que es importante aclarar, que este módulo que estoy marcando corresponde al de exportadores. Si solamente soy importador, código 23, ¿sí? Si soy importador, código 23, pues no tendré que diligenciar este campo o estos campos del lado derecho, porque no aplica, solamente soy importador. Pero cuando dentro de esas responsabilidades me declaro exportador, pues sí tendría que hacer el diligenciamiento de estos campos que se encuentran al lado derecho. Bueno. Otro documento que es también muy importante eh, y que a veces se convierte como en dolor de cabeza, ¿sí? Es el certificado de origen. ¿Y por qué lo digo que se convierte en dolor de cabeza? Porque dependiendo de el acuerdo comercial con los diferentes países, tenemos tratados o acuerdos comerciales, ¿sí? Con los diferentes países. O con algunos países, pues no tenemos esos acuerdos. Por lo tanto, de acuerdo a esas características y condiciones que estén firmados para esos tratados o esos acuerdos comerciales, pues se tendrán que emitir estos documentos o esos certificados de origen y tendrán que cumplir con algunas características y normativas especiales. ¿Mm? Eh, ¿A qué voy con esto? Hay algunos países, por ejemplo, cuando uno va a exportar a Estados Unidos, el certificado de origen solamente lo emite el productor, ¿sí? No hay necesidad de que tenga que ir con el formato y la firma y el visto bueno de la autoridad competente, ¿sí? Sino con el simple documento original y la firma y la firma y la firma y documento membreteado de la empresa o de la organización que hace o está emitiendo o está generando el producto, con eso ya es suficiente. ¿Mm? Para otros, pues sí es un poquito más complejo, ¿no? Tendrá que cumplirse en una serie de normativas específicas. Y en ese sentido, pues aquí tenemos digamos, dos aspectos y dos páginas que vamos a visitar, o dos URLs mejor, porque finalmente es la página de la DIAN, ¿no? Dos URLs en las cuales vamos a identificar los aspectos que están debidamente relacionados con la emisión y las cualidades de esos certificados de origen. Entonces, vamos allí a nuestra ventanilla. Voy a cerrar un momentito el video para optimizar el ancho de banda. ¿Mm? Y bueno, en el primer enlace de la en el enlace superior de la diapositiva donde estábamos, digamos, nos lleva a esta URL y nos hace, digamos, la orientación de como de un glosario, por decirlo de alguna manera, en relación a esa emisión, ¿cierto?, de certificados de origen, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son los responsables de ese certificado? ¿Cuáles son las características de esos diferentes certificados? ¿Para cuándo, dónde o para quiénes se genera esos diferentes certificados de origen? Vuelvo y lo digo, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿no? Que es lo que los mencionaba, ¿no? Eh, Mira, para Estados Unidos no será necesario Estados Unidos, Canadá, Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador y Corea del Sur. Para esos países no es necesario que el certificado de origen sea emitido por la DIAN, simplemente por el productor. ¿No?
¿Qué más tenemos nosotros acá? Bueno, esas condiciones, ¿de dónde surge? ¿Cuál es la normativa con la cual se da el requerimiento de ese certificado de origen? Y bueno, los diferentes alcances y demás, ¿no? Entonces, pues para que lo tengan ahí presente, en las diapositivas está el enlace, entonces pues finalmente, digamos, está fácil de comprender, ¿vale? Y de otro lado, está en la página en la URL o en el enlace de aduanas o en el módulo de aduanas de la DIAN, vamos a encontrar toda la información y normativa en relación a esa emisión y certificado de origen, ¿vale? Entonces, obviamente empieza por la normativa y de una u otra manera nos va acercando a cada uno de esos diferentes acuerdos comerciales, como les decía, que tiene Colombia con diferentes regiones o países del mundo, ¿sí? Y cuáles son esos diferentes criterios, ítems, elementos y aspectos con los cuales se solicitará, ¿sí? O se tramitará ese certificado de origen, ¿vale? Vuelvo y les reitero, este enlace está en la diapositiva. Entonces, no se preocupen por el acceso a la información porque ya queda dispuesta en la diapositiva. ¿Mm? Y pues con cada uno de esos diferentes, digamos, acuerdos que se encuentran acá dispuestos, ¿sí? O tratados de libre comercio, encontraremos como la definición, las características de ese acuerdo, la resolución, bueno, todos los temas en ese marco legal. Y como parte de ese marco legal, también vamos a encontrar cuáles serán los productos, ¿cierto? Que de una u otra manera tendrán que estar acompañados con ese certificado de origen, ¿vale? Eh, eh, digamos entonces, no sé, miremos acá uno, a ver, no. Alianza del Pacífico, miremos ese, a ver qué. Entonces, pues está la información, bla, 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 y requisitos, miremos acá cuáles son esos diferentes requisitos. Anexo 2, requisitos específicos de origen. Y nos va a llevar, en esa exploración, nos va a llevar a cuáles son esas diferentes partidas arancelarias con las cuales tendrán que acompañar ese certificado de origen, ¿vale? Entonces, vuelvo y lo reitero, ¿no? Acuérdense, con la partida arancelaria, ¿no? A partir de esa característica, porque, bueno, creo que ya lo habíamos explicado también, ¿no? Que era muy importante, es muy importante tener claro ese código, ¿sí? O esa partida para al momento de hacer el respectivo trámite o formalizar tanto la importación o la exportación, no nos vayamos a llevar sorpresas, ¿no? De que esa partida o que la mercancía que se está importando o exportando no corresponde a la partida que se encuentra en el sistema, ¿no? Entonces, es muy, muy importante, muy relevante tener claro ese aspecto, ese código o esa partida arancelaria, ¿no? Creo que es dentro de las recomendaciones que hemos hecho, es lo primero que se debe tener claro, tanto en importación como en exportación de productos, ¿vale? Y pues bueno, aquí ya nos dice cuáles son esos diferentes ah, partidas arancelarias que de una u otra manera requerirán ese certificado de origen, ¿no? Bueno, cerremos acá. Y pues así con cada uno. Aquí hay un tema que es bien interesante, bien importante tener claro, y es que esta información está perfectamente actualizada, ¿no? Entonces, si en el caso de alguno de ustedes llegase a necesitar o a requerir verificar, confirmar, corroborar ese certificado de origen, pues no sé, en algún tipo de iniciativa de exportación o allá las empresas, ustedes pues ya saben que pueden consultar esa información a través de esta URL, ¿vale? Bueno, sigamos. Eso en relación a los certificados de origen, ¿no? Entonces,
Ah, bueno, aquí está la anotación de lo que les estaba mencionando. Bueno, listo, perfecto. Recuerden que cuando hicimos nuestra primera presentación, nosotros hablábamos de las características de los documentos en relación a la forma en que estaba viajando la mercancía, ¿no? Al medio de transporte que se estuviese utilizando en ese proceso de importación o de exportación, ¿no? Entonces hablábamos que era el conocimiento de embarque cuando era a través de un desplazamiento marítimo, ¿no? Cuando venía a través de un buque, la cartaporte cuando era un transporte terrestre y la guía cuando era un transporte de mercancía a través de aviones o aéreo. Entonces, aquí, digamos, vamos a ir a mirar, pues, digamos, como las condiciones y características que tienen, pues, cada uno de ellos. Además de lo que les acabo de mencionar, ¿no? Cada uno de ellos tendrá, pues, se menciona de esa manera en relación al tipo de transporte o de embarque con el cual se llevó a cabo la importación o la exportación, ¿vale? Yo les he hablado en clases anteriores que es importante hacer el registro a través de la página de Legiscomex, ¿no? Es hacer, digamos, ese registro sencillo, es muy sencillo y eso nos va a permitir, por lo menos por ahora, si no es su interés, llevar a cabo algunos tipos de iniciativas en relación a las diferentes funcionalidades que tiene esta página de Legiscomex, nos va a permitir por lo menos ingresar al módulo de los simuladores para poder, digamos, llevar a cabo cada uno de esos, bueno, digamos, desarrollar o diligenciar de manera, de manera que, de manera virtual cada uno de estos diferentes documentos, ¿no? Entonces, como es tan pesada la página, yo ya tengo aquí descargado el documento, ¿sí? El Business Landing que corresponde a ese tipo de transporte marítimo, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Es muy similar a lo que les mencionaba en la página Muisca, ¿no? En la medida en que yo voy colocando el cursor en cada uno de los diferentes campos, ¿sí? Me explica o tengo aquí la clara descripción de cuál es la información que debo colocar en ese respectivo campo, ¿cierto? Entonces acá, cuando estamos en Shipper, entonces, ¿cuál es el embarcador o el exportador? El nombre, dirección. Bueno, ahí lo que estamos viendo claramente, ¿no? O sea, no, creo que no hay necesidad de leerlo porque la información es más que clara, ¿no? Es muy intuitivo la forma en que se debe hacer el diligenciamiento de esos documentos, ¿no? Simplemente colocar el cursor en el campo donde voy a tener que hacer el registro de la información y el sistema claramente me indicará qué es lo que debo hacer, ¿no? Entonces me permite diligenciarlo, tan, tan, colocar aquí los números, tan, tan, demás datos, ¿sí? Tan, la información donde va a llegar, pues, datos de la referencia, de la exportación, y hago todos los diligenciamientos de cada uno de esos diferentes campos a los que haya lugar, ¿no? Aquí incluso, mire, cuando estamos haciendo, ya cuando estamos, digamos, cuando tenemos información de carácter financiero, ¿sí? Eh, Aquí me permite, incluso está tan bien elaborado que si yo voy a colocar un valor, ¿cierto? Perdón, voy a colocar aquí un valor. Él me trae inmediatamente acuérdense cuando hablábamos de cuáles era cuando estamos haciendo la liquidación cuando estamos haciendo la liquidación del documento, de los documentos, debemos tener presente la TRM del viernes anterior, ¿cierto? Entonces él me trae incluso la información, ¿sí? El viernes anterior era 8 de octubre, si se fijan, ¿no? Y me trae el valor
el valor debe ser ese, ¿no? Si tienen ahí la posibilidad de validarlo, venga, miramos si es cierto, ¿sí? Validémoslo a ver si es cierto. ¿Cuál es el valor de la TRM del 8 de octubre? ¿Mm? Para que los valores y las cifras pues sean coincidentes, ¿no? Entonces, digamos, si yo digo que sí, que perfecto, que es esta, digamos, al final, si son varios ítems los que voy a tener que, em, él me los va a sumar, ¿no? ¿Sí? Él me va a sumar, me va a hacer la suma de esos, cada uno de esos ítems, ¿sí? Entonces, vuelvo y lo digo, el formulario es muy dúctil porque 3.000, Diana coloca 3.772,44. Miramos si es verdad. A ver si, ¿qué nos dice 3.772,44? En efecto, miren, sí está correcto. Entonces, esta información está perfectamente actualizada y yo lo que les mencionaba, ¿no? A veces es importante diligenciar estos simuladores, estos formularios, para que de una u otra manera nos permitan hacer como el ejercicio previo antes de diligenciar el formulario final, ¿no? Una vez está diligenciado toda la información, diligenciado el documento, pues mire, me permite imprimirlo y ese es el que yo voy a poder presentar como borrador o como documento allá radicarlo en la ventanilla UCE, ¿vale? Entonces, pues para que lo tengan presente, lo tengan en cuenta, ¿no? Como parte de ese ejercicio mientras de pronto se va adquiriendo como ese grado de experiencia al diligenciar esa información, ¿vale? Además, porque finalmente, eh, vuelvo y lo reitero, la facilidad es que finalmente me permite, me indica claramente cuál es la información que debo colocar en cada uno de esos campos, ¿no? Entonces, pues es fantástico desde esa perspectiva. ¿Mm? Bueno, sigámoslo aquí haciendo nuestra presentación. Bueno, entonces ya les dije, ¿no? Importante que hagan el registro de Legiscomes, porque si no hacemos ese registro, no nos permite entrar por lo menos al módulo, ¿no? La carta aporte, que es el documento con el cual nos, per- nos muestra la mercancía que se encuentra realizándose o con la que se transporta a través de un medio terrestre, ¿sí? Aquí está la normatividad con la cual se establece las características y condiciones y el alcance del documento, ¿sí? Desde esa perspectiva del Código del Comercio, ¿sí? Y pues la información que también de una u otra manera debe contener, ¿no? Entonces, número del documento, número de ese cartaporte, fecha, el remitente, destinatario y con toda la información que corresponde para cada uno de ellos, ¿sí? Número de unidades, tonelaje o peso, un valor que esté debidamente declarado y que debe coincidir con el valor de la póliza. ¿Mm? Y las características de la mercancía que se está trasladando, ¿no? Si son varillas, si son cajas, si son estivas, características de metraje, características de volumen, ¿sí? Porque, pues bueno, también podrá ser mercancía que es de mucho volumen, pero no pesa gran cosa, ¿sí? Em, el, el lugar de destino, el lugar de origen, el lugar de destino, ¿sí? Las características del camión, inclusive a veces tienen hasta los datos del conductor, ¿cierto? Entonces, bueno, todos esos diferentes aspectos que de una u otra manera me permitan tanto a la... Claro, eso tiene varios propósitos, igual que el documento de check-in, ¿no? Me permite tener información clara de la mercancía, ¿sí? Este documento naturalmente tendrá que coincidir con el check-in, ¿sí? Con el list, para, pues, por lo menos en información muy general, ¿no?
porque pues aquí tampoco vamos a tener, aquí en este documento, como ustedes se fijan, no tenemos ni las referencias, ni las, pero sí por lo menos tenemos información muy general sobre nuestra mercancía, ¿no? Entonces, el peso, las cantidades, las unidades, y eso debe coincidir allá con la forma en que se hizo el empaque, ¿no? Si está dentro de un contenedor, pues bueno, las características del contenedor. Bueno, todos esos diferentes aspectos que de una u otra manera le permitan a cualquiera de los actores que puedan intervenir en la validación, en el desarrollo, en la actividad, en la importación, ¿sí? En el recibimiento, en el transporte, bueno, todos los que participen activamente dentro de un proceso de exportación, pues tener como los criterios suficientes para poder validar que por lo menos es real y que está siendo coincidente con lo que estamos exportando. ¿Mm? El otro documento, pues es la guía que corresponde eh, a través de ese embarque por avión, ¿no? Y pues digamos que es muy similar al anterior documento, con la diferencia de que pues finalmente quien está haciendo el traslado de esa mercancía, pues va a ser una empresa aérea, ¿cierto? Y tendrá pues aquí una serie de informaciones, bueno, quizás, eh, no, pues básicamente tiene la misma información, ¿no? Es eso, sino que pues aquí va a llegar esa nube a un aeropuerto, ¿no? Y el otro va a llegar, pues, no sé, a un terminal terrestre o a la bodega o a la, perdóneme, no, ahí estoy un poquito confundido. Esto va a llegar, aquí va a llegar a un terminal aéreo y el otro va a pasar por una frontera terrestre, ¿no? Entonces, pues serán básicamente esas características que diferenciarán el asunto, ¿no? Pero entonces, pero tendrá que tener básicamente la misma información, el número de unidades, algún de número de embarque, bueno, todos esos diferentes aspectos para poder de una u otra manera identificar de quién es la mercancía, ¿cierto? Quién es su destinatario, ¿sí? De dónde viene, cuál es su origen y cuál es su destino, ¿sí? Y bueno, eh, las características de lo que se está enviando, la calidad la cantidad del embarque, el precio para su asegurabilidad, bueno, y demás elementos relacionados. Quizás acá por ser un tema más elaborado, pues tendrá como una hora de despacho, una hora de llegada, ¿cierto? Bueno, y otros aspectos que quizás de pronto ahí se me pueden estar escapando. Para poder ver esos diferentes elementos, vamos a ir a cada uno de estos diferentes enlaces que están propuestos en esta diapositiva. Entonces, ya dijimos, ¿no? Que para que el Legiscomes, para que podamos hacer uso de estos simuladores, ¿sí? Se hace importante que hagamos el respectivo registro, ¿no? Esto tiene una multiplicidad de beneficios y de herramientas que de hecho hasta hay un diplomado para poder hacer, digamos, hay un curso MOOC para los que quieran de pronto eh, ahondar un poco más en los beneficios que ofrece esta plataforma de Legiscomex, ¿sí? Porque son múltiples, ¿sí? Hay un diplomado, un curso MOOC, un curso gratuito para poder para aprender a usar esta plataforma, ¿sí? Entonces, a los que de pronto estén interesados quizás en buscar esa información, entonces busquen allá curso MOOC o curso gratuito de plataforma Legiscomex y los lleva al curso, dura como 2 o 3 semanas, es gratuito, ¿cierto? Es más, hasta te lo certifican. Entonces, pero es interesante porque existen, digamos, la, la usabilidad que se le puede dar a esta plataforma es supremamente interesante. Realmente, pues para el que quiera hacerlo, pues ahí le hago la invitación para que realmente lo pueda hacer. Bueno, entonces, cuando
vamos bueno, a través de esta URL, discúlpenme que se me está yendo como la paloma. Aquí, cuando entramos en esta URL, que es también de la DIAN, ¿cierto? Nos permite, acá a través de este enlace de trámites y servicios, nos permite hacer una identificación, digamos, muy clara de cuáles son esos diferentes trámites que se hacen en las diferentes aduanas, ¿sí? Y aquí, vea, todos, absolutamente cada una de esas actividades, ¿sí? Están aquí debidamente especificadas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos quizás de pronto hace algunos días cuando se es viajero, ¿cierto? Que estoy viajando de Bogotá, de Panamá a Bogotá, ¿sí? Estoy viajando de Bogotá quizás para, no sé, para México, para Ciudad de México, y yo me llevo unos bocadillos porque voy allá a encontrarme con unos amigos y les voy a llevar unos bocadillos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas restricciones que como viajero, ojo, ¿sí? Que como viajero voy a tener en relación a ese viaje, ¿no? Al traslado de esa mercancía, ¿no? De ese paquetico de bocadillos que le voy a llevar a mis amigos, ¿no? ¿Cuáles son las... ¿Sí me están escuchando perfecto? Sí. ¿O hasta dónde me alcanzaron a escuchar? Hola, profe. Alcanzamos a escuchar hasta bocadillos. Hasta ahí. Bueno, ok, ok, ok. O sea que sí vamos bien. Listo, perfecto. Fue que me mostró una desconexión. Listo. Y aquí vamos a poder encontrar una descripción completa y amplia en relación tanto al proceso, tanto a la oígase, tanto permítame que creo que no estoy mostrando la página, permítame un momentito. Ahora sí, listo, ahora sí. Aquí vamos a poder encontrar una descripción amplia, suficiente en relación tanto para cuando estoy llegando al país, ¿sí? O cuando estoy saliendo del país. Y cuáles son esas diferentes normativas eh, que me aplican en relación a ese viaje que estoy haciendo, ¿cierto? Cuánto dinero puedo tener en efectivo, cuáles son las características que debo tener para hacer la declaración de viajero, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son esos diferentes productos que puedo de una u otra ingresar o sacar? ¿Sí? Bueno, todas las dudas, todos los aspectos en relación a esa característica, pues lo vamos a encontrar acá, ¿vale? Otro, digamos, y que corresponde también al tema que nos compete, ¿sí? Que es el tema de exportación. ¿Mm? Aquí también vamos a encontrar, vuelvo y lo reitero, toda la información amplia y suficiente en relación a ese proceso de exportación, ¿cierto? Ya nosotros habíamos hablado de hace algunos días de cuáles eran los productos que de una u otra manera, a partir eh, eh, digamos, esas modalidades de exportación, ¿sí? Así se llamaba, modalidades de exportación, cuáles eran los productos que no se podían sacar del país o que para poderlos sacar, pues tenían que cumplirse con una serie de requisitos o prerequisitos, ¿vale? Entonces, aquí pues digamos que cuando se está llevando a cabo un proceso o se está llevando una exportación, pueden llegar a surgir múltiples situaciones para poder, digamos que se tendrán que corregir en el lapso de esos 2 días, ¿no? Como lo establece, ¿sí? Entonces, aquí realmente encontramos
todos y cada uno de los diferentes tareas o actividades y debidamente ¿cómo se dice? El paso a paso, ¿no? El paso a paso de cómo hacerlo para poder resolver la, cualquier situación que se esté presentando en relación a esa exportación, ¿sí? ¿Vale? Entonces aquí está cada uno de los diferentes elementos que hacen parte, vuelvo y lo digo, paso a paso eh, de un proceso de exportación. ¿Mm? Entonces, me pareció muy importante traerles a relación esta, 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 esta URL, este enlace, para que ustedes lo tuvieran presente en esas diferentes actividades, ¿vale? Entonces, aquí está. Mire que el proceso es supremamente engorroso, ¿no? Acuérdese que lo habíamos mencionado eh, cuáles, cómo son esas diferentes registros e incorporación o de documentos en formatos PDF para cuando estamos haciendo el registro a través de la ventanilla única, ¿no? Entonces, aquí está todo el paso a paso, ¿no? Y ese glosario que también es importante tenerlo pues bien claro. Y así para cada uno de los diferentes modalidades o actividades que se hagan a través de o que se tenga relación con la autoridad aduanera, ¿no? Entonces pues ahí les dejo el enlace para que, como se los digo, lo puedan explorar, ¿sí? Si se dan cuenta, es un tema supremamente extenso, ¿cierto? Y bueno, ahí está, ahí quedan, les queda la URL para que ustedes pues finalmente puedan llevar a cabo cada uno de esos diferentes aspectos. Y el otro enlace, que también corresponde a Legis Comex, ¿sí? Es el diligenciamiento de esa declaración de exportación, ¿cierto? El formulario número 600. Y si se fijan, sigue siendo exactamente el mismo documento del año 2018. Bueno, entonces, lo mismo. El formulario es muy intuitivo. ¿Mm? Creo que nosotros habíamos hecho un acercamiento con el formulario de importación, o era de exportación, no lo recuerdo, ya no lo recuerdo. No, fue el de importación. Y tratamos de hacer como tratamos de hacer la liquidación, pero finalmente creo que no nos alcanzó el tiempo, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con este formulario. Es muy intuitivo, ¿sí? Nos permite de una u otra manera mostrar ahí, eh, nos muestra claramente eh, cómo eh, nos muestra claramente cómo se diligencian cada uno de los campos, ¿sí? Eh, y dependiendo de quién sea cada uno o cuáles sean los actores, ¿sí? O las personas que participan, bien sea el exportador, declarante, bueno, y demás aspectos en los cuales corresponde al diligenciamiento de esta información, ¿sí? Vuelvo y lo reitero, es supremamente intuitivo, ¿no? Entonces allí, y está actualizado, ¿cierto? Ese tema está actualizado, ¿sí? Y dependiendo de eh, el tipo de exportación que se está haciendo, ¿sí? Creo que eso ya lo hayamos, bueno, digamos, hemos hablado de esas características en relación a la actividad, ¿sí? Em, Dependiendo de el tipo o de la modalidad de exportación, ¿sí? Realmente, cómo se está llevando a cabo, si es
digamos, yo creo que opera de, digamos que, acuérdense que la terminología es muy similar a la de importación, ¿no? Si es una importación, si es consolidado, es decir, me va a llegar toda la mercancía de una sola, o si es un fraccionado, bueno, digamos que los conceptos son exactamente los mismos, ¿no? Y pues digamos que me muestra todos esos diferentes aspectos. Además, porque pues la descripción está acá, ¿no? Por eso digo que es muy intuitivo y me parece muy interesante que cuando de pronto se está llevando a cabo, se está iniciando en en este tipo de actividades, pues tener a la disposición este simulador para que lo podamos pues diligenciar y evitar de una u otra manera que se generen de pronto errores, ¿no? Cuando estemos diligenciando el formulario original. Además, hay un asunto aquí especial, bueno, aunque pues finalmente se tiene la posibilidad de poderlo imprimir, ¿no? Entonces ahí está pues el tema, ¿no? Ahí están los diferentes campos, diferentes aspectos que se deben tener en cuenta para hacer el diligenciamiento de esa exportación, ¿vale? Bueno, entonces eso era lo que les quería mostrar también. Permítame, vamos otra vez acá a nuestra diapositiva. Ah, bueno, y la ventanilla, me falta mostrarles la ventanilla. Diríamos, pero igual ya ustedes ya la conocen, ya la hemos explorado en otras clases, ¿sí? La ventanilla única, y donde de una u otra manera, pues están los diferentes eh, enlaces a través de los cuales, dependiendo de lo que tengamos que hacer en la etapa del proceso, tanto de importación o de exportación, pues tendremos que ir haciendo el diligenciamiento de cada uno de esos respectivos campos acá, ¿cierto? ¿Cierto? Dependiendo también de nuestra actividad comercial, bueno, y todos esos aspectos. Ya les había mencionado la diferencia entre la característica de esta firma digital de la ventanilla única con relación y la diferencia entre la firma digital de la DIAN, ¿no? Ya les había hablado de eso, ¿no? Que es totalmente diferente. Surgen a veces inquietudes y errores en ese aspecto. Algunas personas piensan que es lo mismo y no, no es lo mismo. ¿Mm? Entonces, pues invitarlos también a que naveguen en esta página. eh, y cómo, pues de una u otra manera se van dando pues esas diferentes actividades y pues a partir de esa experiencia, ¿no? Bueno, muchachos, entonces sigamos acá entonces con nuestra presentación. Entonces, digamos que esos son como los documentos que se deben tener presentes al momento de llevar a cabo. Entonces, vamos a ver el siguiente video. Y digamos que a partir de ese video, si bien es cierto, estamos hablando de los documentos, ya creo que ya esos son los documentos que ya claramente se necesitan para hacer un proceso de exportación. Hay un asunto que es supremamente importante que a veces muchos exportadores bueno, o personas que hacen procesos de importación, tanto de un lado como, bueno, cualquiera de las dos actividades, pues cualquiera de esos dos puntos de vista, esas dos perspectivas, no tienen en cuenta el estudio de mercado. Es fundamental, es supremamente importante para poder comprender cada uno de esos diferentes elementos y realmente entender si el producto realmente va a tener algún grado de significancia y demás, ¿no? Eh, Aunque pues finalmente, digamos que si vamos al mercado, a las características o a la forma en que a veces se dan esas negociaciones internacionales, uno puede estar ahí sin pensar en hacer un proceso de internacionalización, simplemente abasteciendo mi mercado local. Y de pronto de buenas a primeras, pum, recibe una llamada de alguien que está interesado en comercializar el producto que uno fabrica o sí, por lo regular siempre cuando se es fabricante, ¿no? Entonces llaman, oiga, ¿qué tal? ¿Qué me interesa? O bueno, o se den esas oportunidades de negocio. O cuando definitivamente sí estoy pensando en hacer ese proceso de internacionalización, ¿sí? De poder ubicar mi producto en mercados internacionales, pues a ProColombia, ¿sí? Entrar a la página de ProColombia y mirar y participar dentro de esos diferentes, digamos,
capacitaciones que ellos están dando permanentemente a diferentes empresas, ¿no? O sea, empresas que también están hasta ahora empezando o empresas que también han tenido algún grado de experiencia y que necesitan permanentemente ese acompañamiento, ¿no? Otro tema que es también relevante es la adquisición de pólizas, ¿no? Eso ya lo habíamos visto cuando evaluamos, cuando revisamos los icoteros, ¿cierto? Veíamos cuáles, dependiendo de la negociación que se hiciera, encontrábamos cuál es el alcance de la responsabilidad o del comprador o del vendedor, tanto en un puerto o en otro, bueno, dependiendo de cómo se llevara a cabo esa negociación y quién de una u otra manera se hacía responsable de las garantías de la mercancía, ¿no? Entonces, como podemos ver en la imagen, pues finalmente ese tema es también muy susceptible y ocurre más a menudo de lo que uno cree. Entonces, también esa adquisición de esas diferentes pólizas para pues cubrir esa mercancía, ¿no? Y otro tema que también es supremamente relevante e importante, conocer este tema, el de tanto el etiquetado como el embalaje. Eh, digamos que pues, he conocido muchos casos en los cuales no se tiene en cuenta este aspecto, este elemento. Y la mercancía, o una de dos, porque hay exigencias o normativas al país de llegada, ¿cierto? Y cuando llega la mercancía allá, no cumple con esas condiciones de etiquetado o de embalaje y por lo tanto hay problemas, ¿sí? Se comienzan a presentar problemas allí. Entonces también es muy relevante poder tener claro esa información, digamos, normativas. Digamos que también se puede decir que eso ya está estandarizado, ¿no? En todos los países se utilizan exactamente, digamos, esas convenciones, ¿sí? De etiquetado para poder de una u otra manera generar esa estandarización de la información y ya se sepa cómo se debe manipular tanto la caja o el bulto o bueno, lo que sea, la forma, el tipo de embalaje que se está llevando, ¿no? Y cómo también se deben manejar de manera individual esos diferentes productos que se encuentran dentro de ese, bueno, dentro de ese embalaje, ¿no? De manera general. Eh, no solamente para proteger el producto durante el trayecto y demás, sino por normativas también que están dadas en relación en la forma que facilite cargar esa mercancía, ¿no? Por ejemplo, por normativa, nosotros sabemos que ninguna caja o si vamos a cargar o mejor dicho, el peso máximo que debe tener un contenedor o una pequeña caja debe ser hasta de 25 kilos. No debe pesar más, ¿cierto? Por disposiciones para la facilidad en el traslado de esa caja y demás, ¿sí? Por normativas de seguridad y salud en el trabajo, bueno, eh, por esa rigurosidad también en ese cumplimiento. Entonces, y esos son elementos y aspectos que se deben tener muy presentes, porque no cumplir con esa característica, pues de una u otra manera generará sobrecostos, ¿no? Sobrecostos y reprocesos que a veces, pues, son hartos hasta allí. Bueno, no sé si alguien quiera hacer algún aporte, eh, de pronto esas experiencias previas, tenga alguna duda. Bueno, ok. Entonces, en ese sentido, eh, tener en cuenta esos primeros elementos fundamentales para poder llevar a cabo ese proceso de exportación. Bueno, ok. Digamos, esos documentos iniciales, o sea, los que presentamos al principio de nuestras diapositivas. Ángela, te escuchamos. Ay, hola, profe, buenas noches. Ay, sí, Hola, ¿cómo vas? bien. Profe, en este caso, o en esta parte, ya no vemos el documento llamado Declaración Andina de Valor. Ay, se me pasó. Pues tenía esa duda porque no lo vi. Y como nosotros lo vimos en otra clase con usted en importación,
en esta exportación me quedó la duda, pensé que no era necesario. No, sí, claro, obvio. Cuando estamos haciendo, dependiendo del país, hacemos la Sí, declaración y sí, se me olvidó. la Declaración Andina de Valor. Claro, claro. Hasta ahora caigo en cuenta Sí. cuando tú haces la aclaración. Gracias por Ah, o hacerme sea que caer en sí, o sea, cuenta. también es un documento importante para exportar, Claro o que un sí, documento soporte, claro que sí. la Claro, porque Declaración si, Andina de Valor. si aquí Ah, lo pedimos para importación, sí, sí, sí. naturalmente también cuando estemos haciendo estemos, por eso quizás de pronto hacía la aclaración de los diferentes convenios o tratados de libre comercio que tenemos o acuerdos comerciales o tratados de libre comercio que tenemos con otros países y en ese sentido pues se solicitarán, ¿no? Como parte de esos documentos. Exacto, profe. Sí, tenía la duda porque estaba esperando de pronto que lo nombrara más adelante, pero pues llegó a las conclusiones, entonces dije, ve, de pronto no se necesita, no sé. Pero No, pues entonces lo que me dijo el profe es que sí, también se necesita esa declaración andina de valor. claro, sí, 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 así es, así es, así es, sí se necesita. Ay, profe, entonces espere, lo apunto porque si no se me queda. Y Ah, gracias listo, por profe, hacerme caer en gracias. cuenta, ¿no? Y gracias por Entonces, hacerme caer en cuenta porque a mí ya se me pasó, o sea, preparé la clase y se me olvidó. Caramba, gracias, imagínense, no cumplimos con ese documento idea. gracias, gracias, gracias. No, Listo, usted vale, listo. profe, gracias, gracias, profe. Vale, listo, perfecto. Entonces, además, o sea, tener presentes cada uno de esos documentos que mencionamos en nuestro ejercicio, incluyendo el que nos acaba de mencionar Ángela, pero obviamente teniendo en cuenta cuál es el país de destino, ¿no? No surge para todos los países, ¿no? Eh, de una u otra manera también hacer la respectiva preparación esos previos, ¿no? Tener esa documentación previa para poder cumplir pues específicamente con esa actividad. Es decir, los registros ante Cámara de Comercio, el registro ante el RUT, que son los que de una u otra manera te permitirán poder hacer ese proceso de exportación, ¿cierto? O sea, que si yo en este momento, si yo ahorita o mañana dijera, es que voy a exportar mangos porque es que eso es una maravilla, caramba, no lo voy a poder hacer porque no tengo el registro ni mi actividad corresponde ni a la importación ni a la exportación, ¿cierto? Ni tampoco tengo el RUT debidamente actualizado para poder desempeñarme en ese aspecto, ¿sí? Bien, Néstor, eso está muy bien, eso está muy bien. Felicitar a Ángela. Otro tema que quizás de pronto, pero lo tengo aquí en las conclusiones, es ese tema de los procedimientos cambiarios. Y creo que lo vimos en la clase anterior, ¿no? En las clases anteriores, tener muy claro ese aspecto, ¿cierto? Cómo lo vamos a llevar a cabo, cuál es la documentación y los requerimientos que me exigen en ese orden nacional, ¿sí? O en ese orden fiscal para poder hacer la respectiva declaración de esas divisas o de esos dineros o de esos ingresos en relación a la actividad exportadora, ¿no? Para que no vaya a darse también malos entendidos y que también se puede llegar a convertir en un problema, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante contemplar cada uno de esos diferentes aspectos, ¿sí? Esos diferentes ítems que se pueden dar y documentarse muy bien. Si se dieron cuenta, cuando estábamos mirando ese paso a paso que se lleva a cabo, el tema es supremamente complejo. Bueno, no es que sea supremamente complejo, sino que se debe cumplir con una serie de aspectos y elementos que son de cuidado, ¿no? Y, 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 mm, y por eso la invitación a usar los simuladores, ¿sí? Esa es como la invitación final, que usar como esos simuladores para poder, de una u otra manera, en la medida que aquellos que estén interesados en ese tema, pues de una u otra manera tengan como ya esa práctica adquirida y les quede más fácil entender cuando vayan a desarrollar esa actividad en un ejercicio real, ¿no? ¿Mm? Entonces, básicamente es eso. Eran esos los elementos y los aspectos con los cuales quería concluir la clase. Muchachos, agradecerles a todos, a cada uno de ustedes, su participación y nos vemos dentro de 8 días. Y hasta pronto. Muchas gracias.